¿Alguna vez han escuchado algo que no deberían haber escuchado? Algo que les hizo darse cuenta de que hay ciertas puertas que es mejor dejar cerradas, ciertos secretos que no están hechos para ser desenterrados. Yo sí. Y lo que voy a contarles hoy probablemente debió quedarse enterrado para siempre. Pero aquí estoy, compartiendo con ustedes la historia del episodio perdido de Radio Macabra, la transmisión que nunca debió salir al aire y que cambió la vida de miles de personas en una sola noche. La transmisión que las autoridades intentaron borrar de la existencia y que la estación de radio ordenó destruir sin dejar rastro. Si están listos para adentrarse en este misterio, les pido que se suscriban a Millennium Planet, porque lo que viene no es para los débiles de corazón. Y créanme, van a querer estar aquí para cada revelación que tengo preparada. Antes de continuar con esta historia, déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me encantaría saber cuántos de ustedes han escuchado hablar de Radio Macabra, o si esta es la primera vez que se topan con este nombre. Porque lo que voy a contarles no es ficción, no es un cuento inventado para asustarlos. Es la reconstrucción meticulosa de eventos reales que ocurrieron la noche del 23 de octubre de 1997. Una noche que marcó un antes y un después en la historia de la radio en México. Radio Macabra era un programa de terror que se transmitía cada viernes por la noche en una estación de Monterrey. Durante 5 años fue el programa número 1 en su horario, con oyentes fieles que sintonizaban religiosamente cada semana para escuchar historias de fantasmas, leyendas urbanas y relatos paranormales. El conductor habitual, don Humberto Reyes, tenía una voz grave y pausada que sabía exactamente cuándo subir el tono para generar tensión y cuándo bajar a un susurro que te helaba la sangre. Pero don Humberto no estuvo esa noche. Esa noche del 23 de octubre, el micrófono lo tomó alguien diferente, alguien que no debió estar ahí. Rodrigo Santana era un periodista de nota roja que había colaborado ocasionalmente con el programa, aportando casos reales de crímenes sin resolver. Era buen amigo de don Humberto, y cuando éste tuvo que ausentarse por una emergencia familiar, Rodrigo se ofreció a cubrirlo. La estación aceptar sin pensarlo mucho, porque faltaban solo 2 días para la transmisión especial de Halloween, y necesitaban a alguien con experiencia. Lo que nadie sabía era que Rodrigo llevaba meses investigando algo que lo había consumido de tal manera que sus propios colegas comentaban que ya no era el mismo. Decían que había adelgazado, que tenía ojeras profundas como si no durmiera hace semanas, que hablaba solo en la redacción mientras revisaba documentos antiguos que guardaba con llave en su escritorio. Yo trabajaba en la estación de radio como asistente de producción. Era mi chamba llevar los controles de sonido, verificar que las llamadas entraran limpias y mantener todo funcionando durante las transmisiones en vivo. Esa noche llegué temprano porque sabía que sería un programa largo, casi horas de transmisión continua. Cuando entré a la cabina, me topé con Rodrigo revisando unos papeles viejos, amarillentos, con manchas de humedad. Me saludó con una sonrisa extraña, como si supiera algo que yo no sabía, como si estuviera ansioso por compartir un secreto que había guardado demasiado tiempo. Le pregunté si necesitaba algo, y me dijo que no, que todo estaba bajo control, que esta iba a ser una noche que nadie olvidaría jamás. Debí haberme dado cuenta en ese momento. Debí haber visto las señales de advertencia. Pero yo solo tenía 24 años y pensaba que Rodrigo simplemente estaba nervioso por conducir el programa solo. Revisé el equipo. Me aseguré de que las líneas telefónicas funcionaran correctamente.
porque Radio Macabra era famoso por recibir llamadas de oyentes durante las transmisiones, y me preparé para una noche normal de trabajo. Qué equivocado estaba. Qué ingenuo fui al pensar que esa noche sería como cualquier otra. Cuando el reloj marcó las 11 de la noche, Rodrigo abrió el micrófono. Su voz sonaba diferente, más profunda, con un tono que no le había escuchado antes. Empezó como siempre empezaban los episodios, dando la bienvenida a los oyentes, agradeciendo su sintonía, prometiendo una noche especial por tratarse de la semana de Halloween. Pero entonces dijo algo que me hizo sentir un escalofrío recorriéndome la espalda. Dijo que esa noche no iban a contar historias de terror. Esa noche iban a hacer algo diferente. Iban a realizar un experimento en vivo. Un ritual que había encontrado en documentos antiguos de la Inquisición española. Un ritual que prometía abrir una puerta entre nuestro mundo y algo más. Yo estaba detrás del vidrio de la cabina de control, mirándolo con incredulidad. Esto no estaba en el guión que había revisado. Esto no era parte del plan. Intenté llamar su atención, hacerle señas de que se detuviera, pero él me ignoró completamente. Siguió hablando, describiendo el ritual con una precisión escalofriante. Cada paso detallado. Cada palabra exacta que debía pronunciarse. Cada objeto que los oyentes necesitarían tener a mano si decidían participar. Y la gente comenzó a llamar. Las líneas telefónicas se iluminaron como nunca antes. Cientos, miles de personas queriendo saber más, queriendo ser parte de este experimento macabro que Rodrigo estaba orquestando en vivo. Ahora, 25 años después, sé lo que pasó esa noche. Sé por qué las autoridades sellaron el expediente. Sé por qué la estación destruyó todas las grabaciones. Sé por qué Rodrigo Santana desapareció sin dejar rastro 3 días después de aquella transmisión. Y lo más aterrador de todo es que sé que lo que voy a contarles en los próximos capítulos no es solo la historia de lo que ocurrió. Es la reconstrucción exacta de aquella transmisión. Palabra por palabra. Detalle por detalle. Porque verán, hay cosas que una vez desatadas no pueden volver a encerrarse, y esta historia, este episodio perdido, lleva años esperando ser contado de nuevo. La semana previa al 23 de octubre de 1997 fue extraña desde el principio. Rodrigo llegaba cada día más temprano a la estación, a veces incluso antes de que el personal de limpieza terminara su turno. Lo encontraba en la biblioteca de archivos de la estación, revisando grabaciones viejas de episodios pasados, tomando notas en una libreta negra que nunca dejaba fuera de su vista. Cuando le preguntaba qué estaba buscando, solo me decía que quería asegurarse de que el programa especial de Halloween fuera memorable, que esta vez iban a hacer algo que nunca antes se había hecho en Radio Mexicana. Su obsesión era palpable. Casi podías sentirla en el aire cada vez que entrabas a la misma habitación que él. Don Humberto tuvo que viajar a Guadalajara el martes de esa semana porque su madre había sufrido un derrame cerebral. Nos llamó desde el hospital para disculparse, diciendo que no podría regresar a tiempo para la transmisión del viernes. Fue entonces cuando Rodrigo se ofreció. Lo recuerdo perfectamente porque estábamos todos reunidos en la sala de juntas cuando hizo la propuesta. El director de la estación, don Armando, dudó al principio. Rodrigo no era conductor, era periodista, y conducir un programa en vivo durante horas no era lo mismo que reportar una nota desde la calle. Pero Rodrigo insistió. Argumentó que conocía el formato, que había estado en cabina docenas de veces como invitado, que tenía preparado un especial que haría historia. Don Armando finalmente cedió. Qué error tan terrible cometió ese día. El miércoles,
Rodrigo me pidió que lo ayudara a preparar el material para la transmisión. Necesitaba que configurara las líneas telefónicas de una manera específica que permitiera grabar cada llamada que entrara durante el programa. Me explicó que quería documentar las reacciones de los oyentes en tiempo real, crear un archivo que después pudieran usar para promoción. Parecía razonable en ese momento, así que hice lo que me pidió. También me dio una lista de efectos de sonido que necesitaba. Viento, campanas de iglesia, susurros y algo que describió como un zumbido bajo y constante que debía sonar casi imperceptible durante ciertos segmentos. Pasé horas buscando esos sonidos específicos en nuestra biblioteca de audio, tratando de encontrar exactamente lo que él quería. El jueves por la noche, Rodrigo se quedó en la estación hasta la madrugada. Yo me había ido a casa, pero regresé porque había olvidado mi cartera en la sala de control. Cuando entré, lo encontré en la cabina principal con todas las luces apagadas, excepto la luz roja del micrófono. Estaba hablando solo, ensayando algo, pero su voz sonaba diferente. No era la voz del Rodrigo que conocía. Era más grave, más pausada, con un ritmo hipnótico que me hizo detenerme en seco. Me quedé parado en el pasillo escuchándolo sin que él se diera cuenta de mi presencia. Hablaba de puertas que se abren solo una vez cada siglo, de rituales olvidados que la Inquisición había intentado borrar de la historia, de voces que esperan del otro lado rogando ser escuchadas. El miedo me invadió de una manera que no puedo explicar. No era el miedo a lo desconocido, era el miedo a algo conocido que había permanecido dormido y que ahora despertaba. Llegó el viernes, el día de la transmisión. El ambiente en la estación era raro, como si todos sintiéramos que algo no estaba bien, pero nadie se atreviera a decirlo en voz alta. La chica de la recepción, Lupita, me comentó que había recibido llamadas extrañas durante toda la semana. Gente preguntando por el episodio especial de Halloween, queriendo saber detalles que no habíamos anunciado públicamente. ¿Cómo sabían que habría algo diferente? Esa noche era un misterio. Rodrigo no había hablado del contenido con nadie más que conmigo, y yo no había dicho nada. Era como si la información se hubiera filtrado por canales que no podíamos rastrear. A las 8 de la noche, comenzaron a llegar los preparativos finales. Rodrigo apareció con una maleta vieja de cuero, desgastada y con cerraduras oxidadas. La colocó junto a la mesa de la cabina y cuando le pregunté qué contenía, me dijo que eran documentos históricos, transcripciones de juicios de la Inquisición que iba a leer durante el programa. Me mostró uno de los papeles y pude ver que era genuino. No una copia. Tinta desvanecida, papel amarillento que se deshacía en las orillas, texto en español antiguo que apenas podía descifrar. Le pregunté dónde los había conseguido, y su respuesta me heló la sangre. Me dijo que los documentos lo habían encontrado a él, no al revés, que llevaba semanas soñando con un archivo en el sótano de la Catedral de Monterrey. Y cuando finalmente fue a buscarlo, el archivo existía exactamente como lo había visto en sus sueños. 2 horas antes de salir al aire, el equipo técnico empezó a fallar. Las luces de la cabina parpadeaban sin razón. La computadora que controlaba los efectos de sonido se reinició 3 veces sola, y el micrófono principal emitía un zumbido extraño que no pudimos eliminar por completo. Llamé al técnico de mantenimiento, pero me dijo que todo estaba funcionando perfectamente según sus lecturas. El problema no era del equipo, me dijo, era de la cabina misma. Como si algo estuviera interfiriendo con las señales eléctricas. Intenté convencer a Rodrigo de que pospusiéramos la transmisión, de que esperáramos a que don Humberto regresara, pero me miró con una intensidad que nunca le había visto.
Me dijo que no podíamos posponer nada, que esta era la única noche en que las condiciones eran las correctas, que si no lo hacíamos esa noche, tendríamos que esperar otros 100 años. A las 11:05, Rodrigo se sentó frente al micrófono. Tenía los documentos antiguos esparcidos sobre la mesa, una vela negra encendida junto al atril, aunque las reglas de la estación prohibían fuego abierto en las cabinas, y esa libreta negra abierta en una página llena de símbolos que no reconocí. Me miró a través del vidrio de la sala de control y asintió. Levanté el pulgar indicando que estábamos listos. El reloj digital marcó las 11 en punto. La luz roja del micrófono se encendió, y Rodrigo Santana comenzó a hablar con una voz que ya no era completamente suya. Las primeras palabras que Rodrigo dijo al aire esa noche fueron simples. «Bienvenidos a Radio Macabra», dijo. «Esta noche haremos algo que nunca antes se ha intentado en la historia de la radiodifusión mexicana. No les vamos a contar historias de terror. Esta noche ustedes van a crear su propia historia. Van a participar en un experimento que cruzará la línea entre lo que creemos real y lo que hemos aprendido a ignorar por miedo». Recuerdo que en ese momento pensé que estaba siendo dramático para captar la atención de la audiencia. Pero la forma en que lo dijo, el tono hipnótico de su voz, hizo que sintiera un nudo en el estómago que no pude explicar. Las líneas telefónicas se iluminaron inmediatamente. No era normal que las llamadas empezaran tan rápido. Usualmente los oyentes esperaban al menos 15 o 20 minutos antes de marcar. Pero esa noche fue diferente. En menos de 3 minutos teníamos todas las líneas ocupadas y la pantalla mostraba 50, 60, 100 llamadas en espera. Miré a Rodrigo a través del vidrio y él me hizo una seña para que empezara a pasar llamadas. La primera fue de una mujer llamada Patricia desde San Nicolás de los Garza. Su voz temblaba cuando preguntó de qué trataba el experimento, si era peligroso, si realmente iba a pasar algo. Rodrigo le respondió con calma que solo era peligroso para quienes no pudieran controlar lo que invocaran. Patricia se rió nerviosa y dijo que ella estaba lista para lo que fuera. Entonces Rodrigo comenzó a explicar el ritual. Dijo que necesitaban 3 cosas: un espejo, una vela blanca y un objeto personal de alguien que hubiera fallecido. Lo escuché describir cada paso con una precisión escalofriante. Primero debían colocar el espejo frente a ellos en una habitación completamente oscura. Luego encender la vela y colocarla a la izquierda del espejo, nunca a la derecha. Después debían sostener el objeto del difunto con ambas manos, mientras miraban fijamente su propio reflejo. Y finalmente, cuando él les diera la señal, debían pronunciar una frase específica en latín que repetiría 3 veces al aire. La frase era «Ostende te mihi, quod mortuis cognoscitur». Muéstrame lo que solo los muertos conocen. Mi cuerpo se tensó cuando escuché esas palabras. No sé latín, pero algo en esa frase sonaba antiguo, prohibido, como si no debiera pronunciarse en voz alta. Las llamadas seguían entrando sin parar. Un tipo llamado Jorge, desde Apodaca, dijo que ya tenía todo listo, que había encendido la vela y estaba frente al espejo con la medalla de su abuelo muerto. Una adolescente llamada Melissa, desde Guadalupe, preguntó si podía usar una foto de su hermano fallecido en lugar de un objeto. Rodrigo le dijo que sí, que cualquier cosa que hubiera pertenecido o representado al difunto funcionaría. Cada persona que llamaba sonaba más entusiasmada que la anterior. Era como si algo los estuviera empujando a participar, como si no pudieran resistir la tentación de ser parte de esto. Yo seguía pasando llamadas mecánicamente,
pero dentro de mí crecía un terror que no podía racionalizar. A la media hora de haber comenzado la transmisión, Rodrigo anunció que era momento de empezar. Pidió a todos los que estuvieran listos que apagaran las luces, que se concentraran en su reflejo, que sostuvieran el objeto del difunto con fuerza. Luego comenzó a recitar la frase en latín. La primera vez la dijo despacio, pausadamente, pronunciando cada sílaba con cuidado. Ostendete mihi, quod mortuis cognoscitur. La segunda vez la dijo más rápido, con más intensidad. La tercera vez su voz cambió por completo. Se volvió más profunda, resonante, como si viniera de algún lugar muy hondo dentro de él. El zumbido extraño que habíamos escuchado antes en el equipo se intensificó. Las luces de la sala de control comenzaron a parpadear. Sentí que el aire se volvía más pesado, más espeso, como si algo invisible estuviera llenando el espacio. Lo que pasó después fue caótico. Las líneas telefónicas explotaron con llamadas frenéticas. Ya no eran oyentes preguntando si debían participar. Eran personas gritando, llorando, suplicando que Rodrigo detuviera lo que fuera que había iniciado. Patricia, la primera mujer que había llamado, volvió a marcar histérica diciendo que había visto algo en el espejo. No su reflejo, sino algo detrás de su reflejo. Una silueta oscura con ojos que brillaban como brasas. Jorge, desde Apodaca, llamó diciendo que la temperatura de su habitación había bajado drásticamente, que podía ver su aliento, que escuchaba susurros en un idioma que no conocía. Melissa, la adolescente, gritaba que la foto de su hermano se había quemado sola, que las cenizas formaban símbolos en el piso, que algo había tocado su hombro en la oscuridad. Intenté llamar la atención de Rodrigo. Golpeé el vidrio de la cabina. Le hizo señas desesperadas para que cortara la transmisión. Pero él me ignoró completamente. Seguía leyendo de esos documentos antiguos, recitando palabras en latín, describiendo lo que los oyentes debían estar experimentando, como si lo hubiera planeado todo. Decía que las entidades que se manifestaban eran espíritus atrapados entre mundos, que buscaban comunicarse con los vivos, que el ritual les había dado un portal temporal para cruzar. Pero algo en su voz me decía que sabía que no eran solo espíritus, que había invocado algo mucho más oscuro, mucho más peligroso. Las grabaciones que logré salvar de esa noche capturaron todo. Los gritos, los llantos, las súplicas. Más de 200 llamadas en 2 horas, todas reportando experiencias aterradoras. Una señora mayor llamada Doña Carmen desde Monterrey Centro llamó casi sin aliento. Dijo que había seguido las instrucciones y que ahora no podía apagar la vela. Cada vez que intentaba apagarla, la llama volvía a encenderse sola. Más perturbador aún, su reflejo en el espejo se movía de forma independiente. Ella levantaba la mano derecha y el reflejo levantaba la izquierda. Ella giraba la cabeza a la derecha y el reflejo la giraba más lento, como si fuera una entidad separada aprendiendo a imitar sus movimientos. Le pedí a Rodrigo que le dijera cómo revertir el ritual, pero él solo sonrió. Esa sonrisa me quitó cualquier esperanza de que esto fuera solo un programa de radio bien actuado. Lo peor llegó cuando un hombre llamado Roberto desde Escobedo llamó en completo pánico. Su voz era grave, quebrada por el terror puro. Dijo que había realizado el ritual con un anillo de su esposa fallecida hacía 6 meses. Al principio no pasó nada. Solo se quedó mirando el espejo en la oscuridad. Pero después de la tercera repetición de la frase en latín, el reflejo cambió. Ya no era su rostro, era el rostro de su esposa. No como la recordaba viva, sino como debía verse ahora bajo tierra. Piel grisácea colgando de los huesos, ojos hundidos y vacíos.
la mandíbula descolgada en un grito silencioso. Y entonces el reflejo habló. Dijo su nombre. Le dijo que la había dejado sola en la oscuridad y que ahora ella vendría por él. A las 12:32 de la madrugada, exactamente 1 hora y 32 minutos después de haber comenzado la transmisión, recibimos la primera llamada oficial. No era un oyente asustado pidiendo ayuda. Era el comandante Garza de la Policía Municipal de Monterrey, exigiendo hablar con el responsable del programa. Su voz sonaba urgente, controlada pero claramente alterada. Me dijo que habían recibido más de 300 llamadas al número de emergencias en los últimos 40 minutos. Todas reportando incidentes relacionados con lo que estaban escuchando en Radio Macabra. Disturbios en vecindarios, gente corriendo desnuda por las calles gritando en idiomas extraños, casos de autolesiones, familias enteras encerradas en sus casas llamando a la policía porque algo intentaba entrar. El comandante me ordenó que cortara la transmisión inmediatamente. Le dije que no podía hacerlo sin autorización del director de la estación. Llamé a don Armando a su casa, pero no contestó. Intenté con su celular y tampoco hubo respuesta. Miré hacia la cabina y vi a Rodrigo, completamente absorto en su lectura de los documentos antiguos. Ya no parecía consciente de dónde estaba o de lo que sus palabras estaban causando afuera. Su voz había tomado un ritmo casi mecánico, como si estuviera en trance, recitando instrucciones para profundizar el ritual. Decía a los oyentes que no tuvieran miedo, que lo que estaban viendo era real, que las entidades manifestándose eran parte de un mundo que siempre había existido paralelo al nuestro, que esta noche, gracias a su participación, las barreras se habían adelgazado lo suficiente para permitir el contacto. Golpeé el vidrio con fuerza intentando sacarlo de ese estado, pero fue inútil. Sus ojos estaban vidriosos, perdidos en algún lugar que yo no podía alcanzar. Las noticias empezaron a llegar en cascada. El hospital universitario reportó que su sala de emergencias estaba colapsada con personas en estado de shock extremo. Algunos llegaban con quemaduras en las manos que no podían explicar, otros con cortes profundos en los brazos formando símbolos que parecían autoinfligidos, pero que juraban no recordar haberse hecho. Una enfermera llamó a la estación directamente, suplicando que detuviéramos lo que estuviéramos haciendo. Dijo que tenían a una niña de 13 años que había entrado en catatonia después de realizar el ritual. La niña solo repetía la frase en latín una y otra vez, con los ojos abiertos pero completamente en blanco. Los médicos no podían hacer nada para sacarla de ese estado. Su madre estaba destruida, gritando que su hija había estado bien hasta que sintonizó Radio Macabra. En San Nicolás de los Garza, la policía fue llamada a una casa donde los vecinos reportaban gritos desesperados. Cuando llegaron encontraron a toda una familia de 5 personas encerradas en el baño principal. El padre explicó entre sollozos que habían participado en el experimento del programa de radio. Usaron como objeto personal un rosario del abuelo que había fallecido el año anterior. Después de recitar la frase en latín, todas las puertas de la casa comenzaron a abrirse y cerrarse violentamente. Escucharon pasos pesados subiendo las escaleras aunque sabían que estaban solos. La temperatura bajó tanto que podían ver su aliento. Y entonces vieron una sombra, una silueta oscura sin rasgos definidos, que se movía por la casa buscándolos. Lograron encerrarse en el baño y llamar a la policía. Los oficiales revisaron toda la casa, pero no encontraron a nadie. Sin embargo, confirmaron que la temperatura interior era anormalmente baja
y que había marcas de manos en las paredes, marcas que no estaban cuando la familia compró la casa hacía 2 años. Desde Guadalupe llegó el reporte más perturbador. Una mujer de nombre Sofía había desaparecido. Su esposo la había dejado sola en la recámara, mientras ella participaba en el ritual transmitido por Radio Macabra. Él estaba en la sala viendo televisión cuando escuchó un grito. Corrió a la habitación y encontró el espejo quebrado, la vela todavía encendida y el anillo de bodas de la madre fallecida de Sofía en el piso. Pero Sofía no estaba. Buscó en toda la casa, en el patio, en la calle. Nada. La puerta principal seguía cerrada con llave desde adentro. Las ventanas estaban cerradas. No había forma de que hubiera salido. Simplemente se había desvanecido. La policía inició una búsqueda inmediata, pero hasta el día de hoy, 25 años después, Sofía nunca fue encontrada. Su caso permanece abierto como desaparición sin resolver. A las 2 de la mañana, las autoridades de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas confirmaron que el pánico se había extendido a los 3 estados simultáneamente. Radio Macabra tenía alcance regional y miles de personas en múltiples ciudades habían participado en el ritual. Los reportes eran consistentes y aterradores. Manifestaciones de entidades oscuras, objetos moviéndose solos, temperaturas gélidas en pleno octubre, voces susurrando en las sombras, personas desapareciendo sin dejar rastro. Las líneas de emergencia estaban saturadas. Los hospitales no daban abasto. Las comisarías recibían denuncias que no sabían cómo procesar porque desafiaban toda lógica. Un oficial me confesó años después que esa noche entendió que hay cosas en este mundo que la ley no puede controlar ni castigar. Finalmente, a las 2:15 de la madrugada, llegó la orden directa del gobierno estatal. Un funcionario de Protección Civil llamó a la estación con autoridad legal para ordenar el cese inmediato de la transmisión. Amenazó con enviar unidades a desconectar físicamente los equipos si no cumplíamos de inmediato. No tuve opción. Entré a la cabina mientras Rodrigo seguía hablando. Me acerqué al panel de control y corté el micrófono. La luz roja se apagó. El silencio que siguió fue absoluto y aterrador. Rodrigo se giró hacia mí lentamente. Sus ojos ya no eran los suyos. Estaban completamente negros, sin iris, sin blanco, solo 2 pozos vacíos que me miraban con una inteligencia antigua y malévola. Abrió la boca para hablar, pero lo que salió no fue su voz. Fueron voces múltiples superpuestas, algunas susurrando, otras gritando, todas hablando al mismo tiempo en ese latín maldito. Corrí fuera de la cabina. Llamé a seguridad, pero para cuando llegaron, Rodrigo había desaparecido. Los documentos antiguos seguían en la mesa, la vela negra todavía encendida, la libreta abierta en la última página donde había dibujado un símbolo que me quemaba los ojos solo de mirarlo. Pero Rodrigo no estaba. Buscamos en toda la estación. Revisamos las grabaciones de las cámaras de seguridad y no mostraban a nadie saliendo de la cabina. Simplemente estaba ahí un momento y al siguiente había desaparecido como si nunca hubiera existido. La transmisión había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban. Al amanecer del sábado 24 de octubre de 1997. La estación de radio estaba rodeada por camionetas de la policía estatal y vehículos oficiales del gobierno. Don Armando finalmente apareció acompañado por funcionarios que nunca me dijeron sus nombres ni mostraron identificación oficial. Me ordenaron entregar todas las grabaciones de la transmisión de la noche anterior. Cuando les dije que teníamos respaldos en varios formatos, me exigieron cada cinta, cada disco, cada archivo digital.
Me hicieron firmar documentos que no me dejaron leer completamente, solo ver que eran acuerdos de confidencialidad con consecuencias legales severas si los rompía. Me advirtieron que hablar públicamente sobre los eventos de esa noche podría resultar en cargos por incitación al pánico público y poner en riesgo la seguridad nacional. No entendía cómo un programa de radio podía ser asunto de seguridad nacional, hasta que uno de los funcionarios me miró directamente y dijo que lo que había pasado esa noche no tenía precedente en la historia moderna de México. Los días siguientes fueron surrealistas. La estación suspendió todas sus transmisiones durante una semana completa. Don Armando fue removido de su puesto como director y nunca volvió a trabajar en radio. Don Humberto Reyes, el conductor original de Radio Macabra, intentó regresar al programa cuando volvió de Guadalajara, pero le informaron que Radio Macabra había sido cancelado permanentemente. El horario de las 11 de la noche los viernes fue llenado con música instrumental y programas pregrabados. Nadie en la estación tenía permitido mencionar lo que había ocurrido. Los nuevos contratos de todos los empleados incluían cláusulas específicas prohibiendo cualquier discusión sobre la transmisión del 23 de octubre. Violarlo significaba despido inmediato y posibles acciones legales. Lo más perturbador fue cómo las autoridades manejaron los incidentes reportados esa noche. Los casos documentados por la policía fueron reclasificados. Las familias que habían llamado al 911 recibieron visitas de funcionarios que les ofrecieron compensaciones económicas a cambio de firmar acuerdos de silencio. Los hospitales recibieron órdenes de no discutir públicamente los casos de las personas que llegaron en estado de shock. El caso de Sofía, la mujer desaparecida, fue cerrado oficialmente como abandono voluntario del hogar, a pesar de que no había evidencia que lo respaldara. Los medios de comunicación recibieron presión directa para no reportar sobre los eventos. Las pocas notas periodísticas que se publicaron fueron vagas y minimizaron lo ocurrido, describiéndolo como pánico colectivo causado por un programa de radio mal planeado. Nunca mencionaron los detalles reales, las desapariciones, las manifestaciones inexplicables, el terror genuino que miles de personas experimentaron. Rodrigo Santana fue declarado oficialmente desaparecido 3 días después de la transmisión. Su familia contrató investigadores privados que no encontraron nada. Su departamento estaba intacto, su auto seguía en el estacionamiento, su cuenta bancaria no mostró movimientos, simplemente se había desvanecido como si la tierra se lo hubiera tragado. Pero yo sé la verdad. Yo vi sus ojos cuando corté la transmisión. Yo escuché esas voces múltiples saliendo de su boca. Lo que fuera que invocó esa noche no se contentó con solo manifestarse. Se lo llevó. Y sinceramente, no sé si eso fue un castigo o si Rodrigo sabía exactamente lo que estaba haciendo, si ese había sido su plan desde el principio. Los documentos antiguos que trajo esa noche también desaparecieron. La vela negra se apagó sola después de que él se desvaneció, y la libreta con los símbolos fue confiscada por las autoridades y nunca volvió a verse. Durante años viví con el peso de lo que había presenciado. Cambié de trabajo, me mudé a otra ciudad, intenté convencerme de que había sido una alucinación colectiva, algún tipo de histeria masiva, pero las pesadillas nunca pararon. Soñaba con Rodrigo de pie frente al espejo negro recitando ese latín maldito. Soñaba con las voces de los oyentes gritando a través de las líneas telefónicas. Soñaba con Sofía desapareciendo en la oscuridad mientras su esposo golpeaba puertas que ya no conducían a ningún lugar. Me desperté incontables noches con las palabras del ritual resonando en mi cabeza.
Ostendete mihi, quod mortuis cognoscitur. Muéstrame lo que solo los muertos conocen. Y cada vez que las escuchaba, sentía algo observándome desde las sombras de mi habitación, esperando el momento correcto para manifestarse completamente. Han pasado 25 años desde aquella noche, 25 años guardando este secreto, cargando con la culpa de haber sido parte de algo que nunca debió suceder. Pero hace 6 meses, algo cambió. Empecé a recibir mensajes anónimos, correos electrónicos sin remitente que contenían fragmentos de las grabaciones que supuestamente habían sido destruidas. Llamadas telefónicas en la madrugada donde solo se escuchaba esa respiración pesada y luego un susurro en latín. Y finalmente, una carta entregada directamente en mi puerta. Dentro había una sola página amarillenta, con manchas de humedad, escrita en español antiguo. Era uno de los documentos que Rodrigo había llevado esa noche. Al final de la página, con tinta roja que parecía demasiado reciente, había una nota escrita con la letra de Rodrigo. Decía: «Es momento de que sepan la verdad». La transmisión nunca terminó, porque verán, lo que les acabo de contar no es solo la historia de lo que pasó aquella noche del 23 de octubre de 1997. Es la reconstrucción exacta de esa transmisión. Cada palabra que Rodrigo pronunció, cada paso del ritual que describió, cada instrucción que dio a los oyentes. Lo he repetido todo para ustedes, palabra por palabra, y si han estado escuchando con atención, si realmente han estado presentes durante este relato, entonces ya es demasiado tarde, porque el ritual no requería que lo realizaran físicamente, solo requería que lo escucharan completo, que siguieran las instrucciones mentalmente, que visualizaran cada paso mientras yo los describía. El espejo, la vela, el objeto del difunto, las palabras en latín. Ustedes acaban de participar sin siquiera saberlo. Yo también soy parte de esto ahora. No me quedó opción. Rodrigo me dejó instrucciones específicas en esa carta. Tenía que contar la historia. Tenía que reconstruir la transmisión. Tenía que hacer que otros la escucharan. Porque el ritual del 23 de octubre no se detuvo cuando cortamos el micrófono. Se pausó. Y cada vez que alguien escucha el relato completo, el ritual avanza un paso más hacia su culminación final. No sé cuántas personas necesitan escucharlo antes de que lo que sea que Rodrigo invocó esa noche, finalmente, cruce por completo. Pero sé que estamos más cerca que nunca. Si han llegado hasta aquí, si me han acompañado hasta el final de esta transmisión, solo les pido una cosa. Si ven algo extraño en el espejo esta noche, si escuchan susurros en el silencio de su habitación, si sienten que algo los observa desde la oscuridad, recuerden que yo intenté advertirles. Recuerden que las puertas que se abren no siempre se pueden cerrar. Y si quieren estar preparados para lo que viene, suscríbanse a Millennium Planet, porque la verdadera historia apenas está comenzando.